Buenos días. Gracias por permanecer acá. Espero que mi presentación haga el aporte desde nuestra visión desde el sector público. Yo soy arquitecto, tengo una especialización en eficiencia energética que realicé hace ya varios años en el Reino Unido y también menciono una experiencia de haber trabajado en el Reino Unido durante 10 años como arquitecto, incluyendo una estadía bastante interesante en la oficina de Foster & Partners por 4 años, donde tuve la oportunidad de trabajar en proyectos bastante interesantes. Entonces, quería hacer esa introducción porque espero que además de la visión desde el sector público, sea también una visión desde el proyecto, ¿ya? Es algo que creo que es relevante cuando hablamos de sustentabilidad y la incorporación de criterios de sustentabilidad en el sector construcción. Es importante siempre que aparezca la mirada del proyecto, los que hemos trabajado en proyectos y los que en el fondo hemos estado metidos, ¿cierto? Donde las papas queman cuando se toman las decisiones importantes. Entonces, me parece bien, ya sabemos que muchos de ustedes son arquitectos, la gran mayoría, también hay constructores, y quería saber si hay algún mandante o alguien que trabaje como mandante en el sector construcción. Ya, súper bueno, porque creo que también un poco mi charla apunta a esa parte importantísima, ¿cierto?, de nuestro sector. Primero, siempre hay que partir explicando qué hace el Ministerio de Vivienda, ¿ya? Es importante, no todo el mundo lo sabe. Primero que nada, el MIMBU tiene un rol en el sector de edificación de forma transversal. No es solamente la movilización del mercado inmobiliario a partir del poder de compra del Estado a través de los subsidios, sino que también hay otros roles que son un poco más desconocidos, como por ejemplo, estamos a cargo de la regulación del sector construcción. Bueno, ese sí debiera ser conocido, ¿eh? ¿Cierto? Tanto en los proyectos de edificación como también en los instrumentos que regulan lo urbano. Tenemos incidencia también en la planificación urbana, como ustedes saben, y también tenemos una misión de fomento a la innovación tecnológica y la sustentabilidad, ¿ya? Entendido en el amplio espectro. Y como funciones específicas también tenemos el desarrollo de los programas habitacionales, lo que se conoce generalmente como los subsidios, la reconstrucción post-catástrofe, que estamos bastante acostumbrados en nuestro país que sucedan, el desarrollo normativo y regulatorio, esto sí que es bastante desconocido, el registro de proveedores y de servicios y sistemas constructivos. Esos registros, por ejemplo, de los revisores de arquitectura, los revisores de cálculo, de contratistas, materiales, están, digamos, depositados en el Ministerio, y el Ministerio en el fondo es el que los custodia y los administra, ¿ya? Y otro ya un poco más freak, administración del parque metropolitano. También es otra de las funciones del Ministerio. Si van al zoológico, ¿cierto?, o el domingo al parque metropolitano, van a ver que la gente tiene el logo, ¿cierto?, del ministerio, la gente que trabaja ahí. Ahora, respecto al BIM, la cronología es bien simple y bastante reciente. Se parte, ¿cierto?, con este famoso convenio de colaboración y complementación de capacidades para incrementar la productividad en la industria de la construcción del año 2016, donde participan esas instituciones, ¿cierto?, la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción y los Ministerios de Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, MOP y nosotros. Luego pasa la creación del Comité de Plan BIM, ¿cierto?, gestionado por Corfo, que se monta, ¿cierto?, sobre este convenio de colaboración en el año 2016, y luego la relación más directa de nosotros con Plan BIM, que es con un convenio del año 2017, específicamente de septiembre. Por lo tanto, nosotros trabajando en la implementación de BIM, al alero del proyecto con Corfo, ¿cierto?, o con el convenio con Corfo, es reciente, es aproximadamente 1 año y medio. Vamos a cumplir 2 años en septiembre. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la implementación de BIM desde nuestra visión como ministerio? El principal es mejorar la eficiencia y la sustentabilidad de los programas de vivienda y de espacios públicos a través de la estandarización de procesos, aumentando la disponibilidad, calidad y trazabilidad de la información de los proyectos. Ese es el foco de la implementación de BIM para nosotros, ¿ya? Como objetivos específicos o oportunidades de mejora están la estandarización de los procesos de revisión de proyectos. Nosotros somos un ministerio que se caracteriza por hacer mucha revisión de proyectos que hacen otros, ¿ya? Estandarizar la gestión de esa información con la cual nosotros trabajamos y uno muy importante, porque afecta a todos, porque todos somos contribuyentes, ¿cierto?, de los fondos del Estado, la reducción de sobrecostos, que es un tremendo tema dentro del Ministerio y que ha tenido algunos problemas, ¿cierto?, en los últimos años.
Y viéndolo más del punto de vista de lo que es el trabajo colaborativo, que la información relevante de los proyectos y de los activos en general esté disponible, pero no disponible de cualquier forma. No que cada uno la haga disponible de la forma que le parece mejor, sino que esté disponible de forma estructurada y para todos los actores del ciclo de vida del proyecto, ya sean mandantes, equipos de diseño, para la futura conexión con el DOM en línea, que no sé si lo han oído hablar, la relación con las constructoras, la fiscalización, ¿cierto?, de los... ¿Esto tiene un puntero, Felipe? Sí, la fiscalización, por ejemplo, que podrían hacer eventualmente los inspectores técnicos de obra, ¿cierto?, digitalizada, y principalmente para que al usuario del proyecto le llegue un producto que esa información esté garantizada, que haya sido una información que tenga calidad, trazabilidad y que esté disponible, ¿cierto? O sea, que llegue a todos los actores que participan en la construcción de un activo. Eso como introducción. También quería mencionar que estoy un poco nervioso porque nosotros hacemos una presentación, la típica que hacemos de implementación de BIM en Mimbu, que hemos estado haciendo desde ya hace un año, y ahora la cambiamos, ¿ya? Esto es como cuando las bandas de rock dicen, esto es un nuevo tema, ¿cierto? Nunca lo hemos tocado en vivo. Bueno, esta es una presentación nueva que nunca hemos hecho en vivo de esta forma, así que vamos a ver cómo sale, ¿ya? Sustentabilidad y BIM en el ministerio. Primero, esto mi colega Rodrigo después lo va a hablar con más profundidad, pero nosotros tenemos el BIM incorporado dentro de la Secretaría de Construcción Sustentable. Entonces uno dice, sustentabilidad, el BIM dentro de sustentabilidad. Sí. Y está dentro de sustentabilidad en la parte de monitoreo y mejora continua, ¿ya? Aparte de todos los otros temas que la Secretaría de Construcción Sustentable, la DITEC y el Ministerio está viendo en relación a sustentabilidad, que no es solamente el BIM. Primero, hay una definición que ojalá se empiece a decantar como la definición que vamos a usar en Chile cuando hablamos de sustentabilidad, y está elaborada recientemente por la Mesa Interministerial de Construcción Sustentable. Esta es una definición que se ha ido trabajando de forma consensuada. Ojo que es una definición de construcción sustentable, o sea, es bien amplia. No sé si ven bien desde ahí. Y que dice, es un modo de considerar la provisión y gestión de la infraestructura y la edificación dentro de todo el ciclo de vida de los proyectos, maximizando beneficios sociales, económicos y ambientales, presentes y futuros, así como minimizando externalidades negativas sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, ¿ya? En esa definición trabajó el MIMBU, Medio Ambiente, Energía, Obras Públicas, Economía y Desarrollo Social. Es una mesa interministerial que está en proceso, se retomó, había sido detenida en algún momento, pero está trabajando a full, estableciendo las bases en el fondo de lo que es la incorporación mediante la estrategia de construcción sustentable de la sustentabilidad en sector construcción en Chile. Y esta es una definición que estoy aportando yo a partir de esta fuente que es del Colegio de Arquitectos Británico, que no habla de la construcción sustentable, sino que habla del proyecto sustentable. Por eso yo quiero dar ese énfasis. Aquí hablo como arquitecto que ha trabajado en proyectos. Y esta definición es interesante porque dice que un proyecto sustentable no es un acto en sí mismo, sino que es el resultado de un proceso bien gestionado. Proceso. Que va más allá que los estándares regulatorios mínimos, eso lo han mencionado en las presentaciones anteriores, para un espectro amplio de criterios, hay distintas categorías, agua, energía, suelo, ¿cierto? Con beneficios evidentes para el mandante y para el cliente y para el usuario final, y que los distintos temas involucrados son relevantes en todo el proceso, ciclo de vida, diseño, licitación y construcción, y que también es necesario considerarlos más allá de la construcción, ¿ya? Sino que también en la recepción y la operación de estos activos, pero incluso más allá, en la demolición, posible reciclaje, y ahí entramos a hablar un poco de este tema circular, ¿no? Y menciona que la construcción sustentable en ese sentido se puede entender como un diseño avanzado. Es decir, yo no estoy haciendo un proyecto sustentable porque quiero que sea sustentable, estoy haciendo un proyecto sustentable porque es un mejor diseño. Es un diseño que toma en cuenta cosas que otros no toman y lo lleva más allá de los estándares mínimos para llevarlo a un nivel de calidad mayor. ¿Ya? Ya. Dicho eso, cuando hablamos de ciclo de vida y dónde se monta esto, yo hice esta literalmente ensalada, ¿cierto?, de imágenes de todas las formas que uno tiene o que ha visto de cuando hablan de ciclo de vida y de etapas de un proyecto, de qué están hablando.
también referenciada. Aquí está sacado de Autodesk, ¿cierto? Planificación, diseño, construcción, operación. Sacado de Plan BIM, anteproyecto, diseño básico, diseño de detalle, en la parte de diseño, construcción, ¿cierto? Operación. Hay subdivisiones de cada una de las fases. Está esta imagen que todo el mundo usa, ¿cierto? La verdad que no sabemos muy bien, nadie la referencia porque no sabemos muy bien quién la hizo. No sé si es original de Autodesk o no. Pero todo el mundo la usa, ¿cierto? Cuando habla de BIM. Bueno, también ahí están todas las fases de un proyecto. Esta es de Bilal Zúcar, que es un teórico del BIM muy importante. Esta es del Colegio de Arquitectos Británicos, ¿cierto? Y fíjense que en el fondo todas están un poco tratando de ilustrar lo mismo. ¿No? Que en un proyecto hay etapas y que esto es un proceso. Y todo el mundo también, y eso es súper bueno que ocurra, me parece excelente, estamos hablando, pero hay que trabajar en las etapas tempranas. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las etapas tempranas? Estamos hablando como por acá, ¿cierto? Planificación y diseño. Y si vamos al famoso gráfico de la curva de McLeamy, estamos hablando también de diseño esquemático, ¿cierto? Prediseño, y que el esfuerzo hay que ponerlo al inicio, porque es donde se obtienen los menores costos y hay más rango de maniobra para llegar a una mejor respuesta. Si eso se deja pasar el tiempo y lo hacemos al final, va saliendo cada vez más caro y tenemos menos posibilidad de hacer los cambios. Bueno, entonces hablamos de etapas tempranas, hablamos de etapas tempranas, hablamos de etapas tempranas, hablamos de etapas tempranas. ¿Qué hay en esas etapas tempranas? ¿Quién opera en esas etapas tempranas? ¿Quién hace ese trabajo? ¿Qué ocurre en ese momento? Y referente a eso, a menos que tú en un proyecto tengas implementado un diseño integrado, hay muy poca referencia de qué es lo que pasa en esas etapas tempranas. Entonces, todos estamos hablando de que la intervención debe hacerse en etapas tempranas, pero no hemos hablado de qué tengo que hacer específicamente, desde el punto de vista de los equipos, desde el punto de vista del mandante. Entonces, aquí hice un pegoteo un poquito, porque estoy poniendo las etapas que estamos trabajando en el estándar nacional BIM, ¿cierto? A las cuales, y todo el mundo lo sabe, les faltan las etapas previas, y eso es un tema país que no hemos todavía definido qué pasa antes del diseño, con nombre y apellido. Bueno, aquí hice la incorporación de las etapas que tienen los británicos, que son definición estratégica, preparación del encargo, diseño conceptual. ¿Ya? Esas son las etapas tempranas. ¿Y qué pasa con la sustentabilidad entonces en esa etapa? ¿Quién pone los temas? Aquí todavía no tenemos una decisión de si me certifico o no me certifico. Simplemente estoy introduciendo un tema dentro del itinerario de un proyecto, el tema de la sustentabilidad. Bueno, el que tiene la palabra ahí es el mandante. El mandante es el que en una fase de definición estratégica va a decir cuál es mi contexto y mis restricciones, cuáles son las mejores prácticas en sustentabilidad para la tipología de proyecto que yo quiero hacer. Hay estudios comparativos, a lo mejor es un mandante que dentro de su portafolio de activos ha hecho edificios antes sin la incorporación de sustentabilidad. A lo mejor podría ir a medirlos, ¿cierto? Y tomarlos como referencia para el proyecto nuevo que va a hacer. Y hay toda una definición de objetivos de sustentabilidad que provienen del mandante, del que, ¿cierto?, está haciendo la inversión. Después, cuando se prepara el encargo, hay unos objetivos de sustentabilidad que se tienen que empezar ya a detallar, que tienen requerimientos medioambientales y acciones esperadas de parte de los distintos actores que van a intervenir después. ¿Y qué van a hacer esos requerimientos? Cumplir los objetivos de sustentabilidad que me puse al inicio. Y después, en la etapa conceptual, voy a tener uno o más diseños, ¿cierto?, analizados a la luz de las aspiraciones de sustentabilidad que me puse al principio, y voy a verificar si están entregando los resultados esperados. Y voy a tener un diseño conceptual, una estrategia de sustentabilidad que va a cumplir con las metas. ¿Qué son estos rombitos? La gente que sabe de procesos. Ahí hay una decisión, ¿cierto? ¿Cuándo paso de una etapa a la otra? ¿Cuándo paso de mi encargo a un diseño conceptual? Y voy a pasar solamente si el mandante está satisfecho con los requerimientos que se impusieron. Si no, no me va a dejar pasar. Y cuando trabajo en el diseño conceptual, ¿cuándo puedo pasar del encargo y puedo decir mi diseño conceptual se cumplió? Cuando las cosas que yo hice en el diseño conceptual y en la estrategia de sustentabilidad planteada para el resto del desarrollo del proyecto están en consecuencia con los objetivos de sustentabilidad que hay al inicio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago esta conexión? Porque cuando hacemos la incorporación de BIM, estamos haciendo la incorporación para potenciar esto. Para utilizar el BIM de apoyo, ¿cierto?, en la consecución y en el logro
de los momentos de decisión, de que la información que yo necesito para pasar de una etapa a la otra esté explícita de forma digital. Dicho eso, vamos ahora al tema de la sustentabilidad propiamente tal, que es súper difícil de categorizar, porque si ustedes se fijan, todo el mundo establece categorías distintas. Todos están hablando de lo mismo, por suerte. Pero pueden hacer la subdivisión de temas de forma distinta. Por ejemplo, el Chile Green Building Council tiene estas categorías, ¿cierto? Sitios sustentables, agua, atmósfera, materiales y recursos, calidad del ambiente interior. En el caso de la oficina de Foster & Partners tienes 7 categorías, ¿cierto? Terreno y respuesta climática, forma y volumetría, envolvente, configuración interna, sistemas medioambientales y controles, energía y agua, materiales. Podría haber otras formas de clasificarlo, da lo mismo. Lo único que estoy explicando con esto es que para hablar de sustentabilidad tenemos que hacer esa categorización, porque si no es muy difícil tratar el tema. En el caso del Ministerio de Vivienda tenemos los estándares de construcción sustentable para viviendas que también tienen sus propias categorías, ¿cierto? Que yo me las debería saber de memoria, pero no las sé. Salud y bienestar, energía, agua, materiales y residuos, impacto ambiental, entorno inmediato, que van a formar parte integral de la certificación que vamos a explicar en la presentación siguiente. En el caso, por ejemplo, de una de las certificaciones que mostró María Fernanda, la WELL, ¿cierto? Tiene aire, agua, iluminación, nutrición, ¿cierto? Fitness, confort y salud mental. Entonces, si me permiten devolverme un poco, cuando yo hablo de la definición de los objetivos de sustentabilidad, una forma didáctica de hacerlo para los mandantes es tomarlo por temas, ¿ya? ¿Qué pasa entonces con el BIM? ¿Dónde viene la conexión para mí? Resulta que cuando hablamos de BIM hay también una forma de categorizar, ¿cierto? Los usos BIM, ¿cierto? Que no son objetivos en sí mismos. Esta es una clasificación de usos BIM hecha por la Universidad de Pensilvania, en que se dice el BIM puede ser usado en las distintas fases del proyecto, planificación, diseño, construcción, operación, para distintos temas, ¿ya? Si yo tomo, por ejemplo, el análisis energético, yo no estoy usando el BIM para hacer análisis energético porque el análisis energético es lindo y me entrega unos gráficos súper lindos con colores. No lo hago por eso. Yo hago un análisis energético porque alguien me está pidiendo un requerimiento de sustentabilidad. Entonces, puse aquí como ejemplo, iluminación. Tengo un objetivo de sustentabilidad que proviene del mandante. Puede ser difuso, más claro, menos claro, muy exigente, menos exigente, da lo mismo, pero lo pone el mandante. Y en el caso de iluminación puede ser cosas bien concretas, como por ejemplo, intensidad energética, kilowatt-hora por metro cuadrado. Puede ser un poco más sugestivo, como quiero una buena calidad del ambiente interior. Yo como mandante quiero un edificio que tenga una buena calidad de ambiente interior. Puede tener que ver con requerimientos normativos. La autoridad me está pidiendo que los lux mínimos sean tanto. Puede tener que ver con cosas como la durabilidad. Estoy mandatando un proyecto que quiero que me dure 100 años. Por favor, hazte cargo de que la iluminación tome en cuenta eso. Puedo tener cosas mucho más deseables, y es hacia donde se está moviendo la industria a nivel internacional, como por ejemplo, por favor, equipo, quiero un edificio que logre una buena experiencia del usuario. Chuta, tremenda misión, ¿cierto? Bueno, todas esas cosas solamente referidas a iluminación. Si nos metemos con agua, si nos metemos con energía, vamos a encontrar que esos objetivos de sustentabilidad pueden tener cosas muy específicas o pueden tener cosas muy difusas. Entonces, cuando yo hablo de la incorporación de BIM, ¿ya? Para cada uso BIM que yo pueda tomar, dependiendo de dónde estoy operando dentro del ciclo de vida del proyecto, va a haber un requerimiento de información que proviene de los objetivos de sustentabilidad. Porque si no, ¿para qué lo estoy haciendo? Este es el para qué. Los objetivos del mandante son para qué. ¿Para qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo con BIM? Y lo voy a estar haciendo porque necesito hacer distintos tipos de cosas. Por ejemplo, para saber la intensidad energética, voy a tener que modelar, voy a tener que hacer un análisis. Y ahí, entonces, el requiriente de información, que es el mandante, va a sancionar el cumplimiento del requerimiento si satisface el objetivo. Por lo tanto, si mi intensidad energética indicada por el mandante tenía que ser tanto, yo voy a utilizar el software que considere apropiado para demostrar y que esa información esté presente, no en la fase de operación, porque ella no me sirve, el edificio está hecho. Probablemente lo voy a hacer en la fase de planificación o en la fase de diseño, dependiendo de qué tan
enchufado, ¿cierto?, esté el equipo respecto a la incorporación de las herramientas. Entonces, en este proceso van a intervenir distintos actores dependiendo de qué tema de sustentabilidad estoy incorporando, ¿cierto? Si el mandante puso requerimientos respecto al consumo de agua, van a haber, ¿cierto?, especialistas en eso y van a usar software dedicados a eso. Si estoy haciendo, por ejemplo, investigación respecto a análisis energético, ¿cierto?, lo que nos mostró Dani Lobos está perfecto porque mediante herramientas simplificadas puedo saber en etapas tempranas qué es lo que está pasando respecto a energía y tomar las decisiones apropiadas para, por ejemplo, un cambio en el diseño conceptual. Y además, esta tabla de usos tiene cosas interesantes que tienen los norteamericanos, como por ejemplo considerar la evaluación LEED dentro de los usos BIM, ¿ya?, que es algo que en Chile no vamos a hacer tan directamente. Bueno, pasemos a la siguiente. Simplemente mencionar de que a nivel internacional se están desarrollando estándares. Algunas de las personas que están acá conocen bastante bien acerca de este tema. Y solamente saqué un extracto de un estándar británico que forma parte integral de lo que va a ser de lo que está haciendo la norma internacional ISO 19650, que habla sobre BIM, solamente para que vieran que en el BIM también estamos hablando de las etapas, ¿ya? El encargo, el concepto, la definición, el diseño, ¿cierto?, la construcción y la comisión, la entrega, la operación. O sea, cuando hablamos de las etapas y los puntos de decisión del empleador o del mandante, de cuándo decide pasar de una etapa a otra, cuando estamos hablando de estandarización BIM, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿ya? O sea, la incorporación de sustentabilidad tiene un símil en la incorporación BIM que tiene que ver con eso. ¿Cuál es la información suficiente que me va a permitir de que el mandante autorice el paso de una etapa a otra, ¿ya? Segunda parte y final de la presentación, lo que estamos haciendo en el ministerio con todo lo que les expliqué anteriormente. Nosotros nos dimos cuenta de que, si bien es cierto, estaba súper bien el convenio con Plan BIM y ellos tienen una planificación de trabajo muy, muy interesante, muy estratégica y muy bien pensada, nosotros teníamos que hacernos cargo del impacto organizacional de la incorporación de BIM en el ministerio. No era simplemente hacer exactamente lo que nos estaban diciendo y ser súper mateos en eso. No era suficiente porque nosotros podíamos ver que esto tenía implicaciones más transversales en nuestra organización. Por lo tanto, nos creamos una forma de gobernanza que tiene un grupo directivo que se llama Comité BIM-MIMBU, que sesiona todos los meses, en donde hay un frente muy claro que es la coordinación de la implementación de BIM con el convenio con Plan BIM, que tiene 4 ejes: capital humano, proyectos y pilotos, tecnologías de la información, estándares y requerimientos. Pero además tiene una patita que nos autoimpusimos porque vimos que era necesario, que tiene que ver con qué pasa. ¿No se acuerdan? Al principio de la presentación dije nosotros tenemos un rol un poco más transversal en el sector construcción, que no es solamente el tema de los subsidios. ¿Qué pasa con el marco normativo y legal del BIM? ¿Qué pasa con los temas contractuales y de seguridad de la información? ¿Qué pasa con los estándares que van a ir surgiendo? ¿Cómo vamos a apoyarlos o incentivarlos desde el sector público, ¿ya? Ustedes saben que está a punto de lanzarse el estándar BIM para proyectos públicos, eso va a ser en el próximo mes, en junio. Pero también están saliendo las normas ISO relativas a BIM. ¿Qué vamos a hacer nosotros como ministerio respecto a eso? Las estamos estudiando. Hay un tema que nos interesa mucho que tiene que ver con la seguridad de la información, ¿ya? El día de ayer tuvimos una reunión con la División de Informática del Ministerio para precisamente empezar a visualizar cómo nos pega la implementación de BIM respecto a la seguridad de la información que maneja el Ministerio. Es un tema muy, muy interesante. Y además tenemos un equipo de apoyo técnico BIM que está en formación y que esperamos que se vaya consolidando y que estén los recursos para eso. En este momento el equipo, como sabe Rodrigo, el equipo es bastante pequeño. No vamos a dar más detalle de cuánta gente hay en el equipo, pero es pequeño. Simplemente acá un cuadro de estos 4 pilares del BIM, ¿cierto? Procesos, tecnología, personas y estándares. Lo que hemos hecho ya hasta ahora, hemos hecho levantamiento de procesos de 2 programas, de un programa que es el D619 y estamos en proceso de levantamiento de otro programa que es espacios públicos. En tecnología tenemos unos análisis de factibilidad y de brechas tecnológicas bastante contundentes que son de varias páginas. En personas ya tenemos clara cuál es la estrategia de formación que tenemos que dar a nuestros funcionarios y ya hemos hecho capacitaciones en el rol de dirección y revisión en BIM a algunos de nuestros funcionarios y algunas de las jefaturas. En términos de estándares, participamos activamente en la mesa multisectorial para el estándar BIM para proyectos públicos que coordina Plan BIM.
Estamos participando también en el Comité de Espejo, que está en el Instituto Nacional de Normalización, haciendo el símil, ¿cierto?, de lo que está haciendo la ISO Internacional respecto a los estándares, la serie de estándares 19650, que son los de BIM. Y estamos también armando requerimientos estandarizados para los pilotajes que vamos a hacer de implementación BIM. Lo que está en pleno desarrollo ahora es la ideación de los pilotajes. Lo más probable es que a fines de este año ya tengamos claro cuál va a ser el piloto, la ubicación geográfica del piloto. Tenemos que hacer una habilitación tecnológica para que esos pilotos sucedan. Va a salir la licitación, y aquí paso el aviso, probablemente la semana que viene, una licitación pública para armar un e-learning de BIM para el Ministerio, ¿ya?, que va a estar disponible para todos los funcionarios para sentar una base de lenguaje y conocimiento básico respecto al BIM en todo el ministerio. Va a ser un e-learning bien interesante, pionero en Chile, para que un ministerio, todos los que trabajan en el sector construcción dentro del ministerio, estemos hablando de lo mismo cuando hablemos de BIM. Vamos a continuar las capacitaciones en el rol de dirección, revisión y gestión. Vamos a seguir con la ampliación de esto en otros programas. Y queremos estar también presentes en el lanzamiento del estándar BIM para proyectos públicos, que es el 12 de junio, 12 de junio, ¿cierto? Está aquí Javier Vallejos. ¿Dónde está Javier? Que se fue, parece. Bueno, pero es el 12 de junio, ¿no? Sí, en la Cámara. Y estas son las etapas futuras. No me voy a extender más en eso, pero queremos llegar a una coordinación con el proyecto DOM en línea, ¿ya? Estamos aquí ya en el mundo de lo ideal. El año 2025, la coordinación que haga cuando tú presentes un proyecto a la dirección de obras, la idea es que sea automatizada con modelos BIM y que las reglas de chequeo se hagan de forma automática. Para que la dirección de obras pueda hacer eso, va a tener que tener unos modelos BIM con información estructurada, ¿cierto? Y en eso nosotros estamos súper alineados con el estándar nacional. La idea es que en el Ministerio al 2025 tengamos implementado un sistema integrado de gestión de la información de los proyectos, que los equipos mismos estén efectivamente trabajando colaborativamente en un ambiente común de datos. Eso ya es un poco más caro, pero vamos a conseguir los dineros para hacerlo. Y que finalmente, en términos de estándares, trabajemos con estándares en todo el ciclo de vida del proyecto. Y que ojalá eso esté incorporado también en la normativa chilena de forma obligatoria. Específicamente el pilotaje. Nosotros estamos haciendo la ideación del pilotaje en un programa que se llama el DS19, que es un programa de subsidio de vivienda, que incluye en un mismo proyecto, aquí hay algunos ejemplos reales de proyectos DS19 que están a la venta, en que un 20% de las unidades son para sectores vulnerables, que usan el subsidio DS49, en el fondo es una entrega de vivienda sin deuda. Y el resto utiliza un subsidio que se llama el 01, que son para sectores medios que parcialmente reciben subsidio estatal, pero también ponen el gran aporte de su bolsillo mediante un crédito hipotecario. De este famoso DS19 ya hay proyectos construidos. Es en ese programa donde queremos hacer la implementación BIM. Y hicimos el levantamiento de procesos. Este es un resumen del mapa de procesos. El proceso es mucho más complejo, pero estamos enfocándonos en que en la fase de seleccionar proyectos vamos a hacer la incorporación de BIM y de la forma que les voy a explicar ahora. Lo que se hizo fue levantar el proceso y ver qué usos BIM eran los adecuados para cada fase del programa, ¿ya? Nosotros hacemos una planificación del subsidio anual, ¿cierto? Se seleccionan los proyectos que participan. Quizá me faltó mencionar que estos son proyectos que el sector privado realiza y desarrolla y los presenta a aprobación al ministerio, y el ministerio revisa que cumplan las condiciones, lo aprueba, y el hecho de que ese proyecto ingrese al programa no significa que nosotros le pasemos la plata a la constructora. Nosotros subsidiamos a la demanda. ¿Se entiende? O sea, el que compra el departamento va a llegar con un cheque del MIMBU y va a comprar esos departamentos. Y solamente puede comprar departamentos que están aprobados y que pertenecen al programa. ¿Ya? Esa es la selección que nosotros hacemos de los proyectos. Entonces, cuando digo vamos a utilizar el BIM en la etapa de selección de proyectos, alguien podría decir, pero ¿por qué no lo usan para diseñar el proyecto? Porque en este programa el MIMBU no diseña. El MIMBU participa de seleccionar los proyectos solamente. ¿Ya? Entonces, me estoy adelantando, pero ¿y cómo incorporas el BIM desde tu punto de vista si tú no diseñas? Porque le voy a pedir al privado, que es el que presenta el proyecto, que use BIM. ¿Ya? De eso se trata en el fondo, de hacer un requerimiento a las entidades desarrolladoras de que usen el BIM de cierta forma, no de cualquier forma.
¿Se entiende? Me pueden preguntar si es que hay alguna duda. En el DS19 no hay EGIS, en el DS19 hay una entidad desarrolladora, porque los subsidios en que efectivamente hay EGIS, hay mucho más intervención en todo el ciclo de vida del ministerio. Pero en el caso del DS19, nosotros dejamos que el sector privado haga su trabajo, que ellos busquen los terrenos, que ellos hagan los proyectos, que ellos hagan los anteproyectos, y nosotros le sacamos una foto en la fase de diseño de anteproyecto a ese proyecto y decimos sí, ¿cumple los requisitos para participar del programa? O no, no cumple los requisitos de participar en el programa. Si los cumple, pasa a las siguientes etapas, ¿cierto? Ya está seleccionado, lo construyen, se cierra el subsidio, y lo que hace la inmobiliaria, porque generalmente son inmobiliarias, es que dice, bueno, pongo a la venta mi proyecto de DS19 y los compradores llegan con un cheque del MIMBU. Esa es la forma en que el Estado subsidia a la demanda para que acceda a ese proyecto. Entonces, en el fondo, en la factibilidad económica que es al comienzo la inmobiliaria, sabe que ese proyecto es viable si y solo si obtiene la aprobación del Ministerio de participar en el programa. Porque a lo mejor en esa ubicación no se podría vender por sí solo, no habría demanda. En cambio, cuando tú lo metes al DS19, aseguras el financiamiento de la demanda. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo hicimos la conexión de qué usos BIM usar en este caso? Acuérdense que somos, entre comillas, el mandante, porque el mandante en el fondo es la inmobiliaria. Ellos levantaron los fondos para el proyecto. Nosotros no estamos financiando el capital del proyecto, estamos financiando la demanda. Entonces somos mandantes compartidos. La inmobiliaria es el mandante, pero nosotros somos mandantes porque le decimos dedito para arriba, dedito para abajo. Entonces también tenemos un poder como mandante, en ese sentido. El problema es que a nosotros nos pega fuerte en la selección de los proyectos, porque la selección la hacen los equipos del ministerio. Por lo tanto, es un proceso que es carpetas, cientos de carpetas, cientos de planos, cientos de antecedentes, y el decreto señala que eso tiene que hacerse en un periodo de tiempo específico. Por lo tanto, nuestros equipos se ven recargados de trabajo en un periodo muy corto, tienen que revisar una cantidad increíble de información análoga, ¿cierto? No digital, y pasa todo lo que conocemos, ¿cierto? Hay cosas que se pasan de lado, ¿cierto? Hay cosas que hay incongruencias, falta información, sobreinformación, todas las cosas que nosotros sabemos que ocurren cuando se hace de forma análoga. Entonces lo que vimos es que los principales problemas que ocurrían en ese proceso de selección ocurrían en la etapa de seleccionar proyectos y de gestionar autorizaciones, y que muchas de esas contingencias o problemas podían ser solucionadas si se incorporaba BIM en el proceso. Por lo tanto, vimos que la cuarta parte de los documentos que se utilizan en la etapa de seleccionar proyectos, estamos hablando de especificaciones técnicas, planos, para ser más concretos, ese tipo de documentos, que tienen que revisar los funcionarios del ministerio, produce una alta demanda, exigencia de demanda de horas hombre, y que probablemente se traduzcan en muchos errores también. Y dijimos que en esa etapa, un 90% de los documentos podían ser gestionados digitalmente. Entonces, el uso que vamos a hacer del BIM en este caso, porque en otro caso puede ser completamente distinto, en este caso va a ser utilizar el BIM para automatizar y optimizar la fase de selección de proyecto utilizando información BIM. ¿Se entiende? No es la típica implementación BIM que a lo mejor ustedes conocían. Entonces, para que eso funcione, nosotros tenemos que ser súper claros con el privado y decirle qué es lo que queremos. Y la gente que haya trabajado en implementación BIM sabe que esto es fundamental. Hay un documento en que el mandante hace un requerimiento de información y dice qué es lo que necesito. Y lo que hace principalmente es solicitar al oferente un plan de ejecución BIM, ¿cierto? ¿Quién sabe lo que es un plan de ejecución BIM? Javier, bien. Tú también. Bueno, es la respuesta, la voy a explicar súper simple, pero es la respuesta que hace un oferente a la solicitud de información, básicamente, en donde tiene que demostrar ciertas cosas, ciertas competencias. En primer lugar, tiene que demostrar que leyó esto y lo entendió, básico, ¿no? Y que ofrece, ¿cierto?, una aseguración, asegura de que tiene las competencias, la infraestructura y el entendimiento de lo que está pidiendo y puede responder a los requerimientos del mandante. Y eso va a ser dado en el caso de este programa en particular por el entendimiento de que hay unos modelos que se van a solicitar, hay componentes dentro de los modelos, se van a solicitar los componentes en algunos de esos modelos, no en todos,
y con unos niveles de detalle que van a estar relacionados ¿a qué? A la información que yo quiero como ministerio para revisar el proyecto. No voy a pedir cosas que no voy a utilizar, porque en el Estado tenemos que ser eficientes en el uso de los recursos. Por lo tanto, no quiero que me entreguen información de menos, porque si no, no puedo hacer mi pega de revisor, pero tampoco quiero que me entreguen información de más, porque me recargo el sistema tecnológico del ministerio con información que no voy a usar. Entonces, por eso es muy importante la definición de los niveles de detalle de información. Cuando salga el estándar van a entender un poco más a qué se refiere. La gente que proviene del BIM, esto en lenguaje previo a la aparición del estándar chileno es el LOT, básicamente. Y bueno, por ejemplo, si yo tengo un componente que es una zona, ¿cierto?, generada en un software nativo, voy a pedir que esté en unos ciertos modelos y con un nivel de detalle. Y además, lo que está haciendo el Estado, y esto es muy importante, nosotros no podemos exigir que sean hechos con una determinada marca de software. Ese es un tema de principio del Estado. No lo puede hacer ni este Estado ni ningún otro. Quizá hay alguno que lo hace, pero no se puede exigir una marca, por distintos motivos. Entonces la pregunta era, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo pedimos la información sin marca? Entonces aquí esperaría que la gente del BIM dé la sigla correcta que se usa en estos casos. ¿Qué sería? PDF, claro. No, el IFC, ¿ya? Y el IFC es un esquema de datos, ¿cierto?, que nos permite tomar la información generada en los software nativos y montarla sobre una estructura estandarizada de datos que se usa para el sector construcción, no para cualquier cosa, ¿ya? Lo que permite eso es que nosotros, al otro lado, que somos los receptores de la información, vamos a recibir una información que podemos decidir nosotros con qué visualizador, con qué software de visualización revisarla, ¿ya? Tampoco vamos a dar marcas aquí. O podríamos generar nuestro propio software también, que es una de las alternativas. Por lo tanto, cuando hay un componente que se pidió que esté dentro de un modelo que responde a un tipo de información X, con un nivel de detalle de información X, va a tener su correspondiente entidad dentro de la estructura de IFC, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en la práctica? Vamos a hacer una etapa de transición, porque está siempre el temor de que, chuta, estáis haciendo una pedida esto es una locura, ¿cierto? Esto es una pedida demasiado tecnológica, la gente no va a saber qué hacer, ¿cierto? Va a quedar la escoba, bueno. Entonces hay una etapa de transición en que, si se fijan, estas son las cosas que siempre hemos pedido. Pero le vamos a añadir los planes de ejecución, ¿ya?, que es la respuesta a la solicitud de información, y unos modelos. Esos modelos, OpenBIM, ¿cierto?, IFC, con ese Model View Definition, también vamos a pedir el nativo de respaldo, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que la misma información que siempre nos había llegado, tengo el respaldo en un modelo. Ahora, en la etapa de transición, no necesariamente vamos a obligar de que las especificaciones o los cuadros de superficies hayan sido obtenidos con un take-off, ¿cierto?, desde el modelo. Vamos a decir que en los casos que provenga del modelo nos avisen, ¿ya? Y en una siguiente etapa de mayor exigencia, vamos a pedir de que toda la información, las cantidades que provengan, que están contenidas acá, la información que está contenida acá, provenga del modelo. Esa va a ser transición y después la pedida más avanzada. Y que sea, ¿cierto?, toda la información geométrica y de datos entregada al ministerio en IFC para que nosotros escojamos con qué aplicación lo vamos a visualizar para revisión. Entonces lo que queremos es pasar de esto ya es como la caricatura, ¿cierto? Y esto no está muy lejos de la realidad, ¿eh? De verdad, yo estaba en sesiones de revisión de proyectos de DS19 y es esto, básicamente. Uno saca las carpetas para poder hablar entre uno y otro, pero es más o menos así, es la realidad. Y pasar a esto, ¿cierto? Revisión como debiera hacerse en el siglo XXI. Con un aplicativo, por ejemplo, un aplicativo italiano que creo que es gratuito de esto. Bueno, eso no está decidido todavía, cuál va a ser la aplicación que vamos a utilizar para revisar. Y lo vamos a utilizar para que MIMU seleccione los proyectos en el DS19. Para terminar, y retomándolo con lo que inicié, ¿cierto? En el caso de la implementación en el DS19, nosotros estamos viendo
los proyectos en la fase de diseño. En ese momento es cuando le sacamos la foto y lo seleccionamos, ¿ya? Y vamos a hacer algunos usos de BIM. Cumplimiento del programa, validación normativa. Eso es lo primero que vamos a hacer. Por ejemplo, automatizar. ¿Se acuerdan que les comenté que los proyectos de DS19 tienen que tener un 20% de unidades de sectores vulnerables y el resto de sectores medios? ¿Qué es lo que hace uno ahora? Va a una planilla y si yo le llevo a la planilla dice 20% y lo pruebo. Pero si quiero ir un poquito más allá voy a tener que ir a contar las unidades que hay en el plano, impreso. Así estamos revisando. La idea de hacer una validación normativa o de cumplimiento de programa es que yo, con una aplicación, aprieto un botón y me diga, cumple con el 20%. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, respecto a la sustentabilidad, ¿qué tiene que ver con esto? En un principio vamos a hacer la utilización de BIM para revisar ese tipo de cosas, que no necesariamente son directamente relacionadas a sustentabilidad. Pero nosotros perfectamente, en los años siguientes, podemos expandir, a partir de la instauración de esto, por parte del sector público y del sector privado, expandir los usos de BIM a, por ejemplo, análisis energético. Que la información que nos demuestre de que ese proyecto, en su fase de anteproyecto, está respondiendo a un requerimiento de demanda energética, por ejemplo, X, de intensidad energética, que provenga de la norma o de la certificación, de la calificación, perdón. Bueno, que esa información venga en estos modelos. Es algo que perfectamente podemos hacer, si es que nos va bien con la implementación como la estamos planteando ahora. Por último, para calmar la ansiedad, esta encuesta fue muy reciente, encuestamos a 196 inmobiliarias que trabajan en el DS19. Claro, porque alguien nos dijo, oye, está súper lindo esto, pero al otro lado, ¿alguien lo va a poder hacer? Entonces salió una tremenda sombra negra así de pregunta, ¿no? A lo mejor uno dice, queremos la información con BIM, BIM, BIM. Y hay un gran eco así, y nadie responde, y no llega a nada, ¿ya? Entonces está ese temor, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, la encuesta la contestaron 34 de los 196, ahí hay que decir que parece un número bajo, pero ese registro que tenemos de 196 inmobiliarias es probablemente un número más bajo, porque hay inmobiliarias que tienen distintos nombres pero son la misma, hay algunas que ya no operan, ¿ya? Entonces, ese 34%, honestamente no sé qué porcentaje es de los 196, porque podrían ser que estemos hablando solamente de 100 inmobiliarias. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que de los que respondieron, 94% sabe que es BIM. Casi un 40% usa BIM. Casi un 40%. Y además lo usan en la fase de diseño. Exactamente cuando nosotros se lo vamos a pedir. Y más importante aún, porque nosotros dijimos, chuta, y si vamos a decidir dónde hacer un pilotaje, ¿a dónde apuntamos? ¿A Aysén? ¿Están usando BIM en Arique, Parinacota, en Ñuble? ¿Dónde están usando BIM? Bueno, tuvimos la buena idea de preguntar en la encuesta dónde operan. Y logramos que los que contestaron, el 40% que usa BIM cubre más o menos un 20% de las comunas del país. Entonces, con la genialidad que nos caracteriza, dijimos, ¿dónde vamos a pedir el BIM? El pilotaje va a ser en una de esas 20% de comunas. Porque no a partir de cero, sino que estamos partiendo donde sabemos que ya hay al menos una inmobiliaria que utiliza BIM. Esto no con el sentido de darles ventaja por sobre los que no lo usan, sino saber de que si nosotros solicitamos, vamos a tener algún grado de respuesta. Las expectativas entonces son, ya se nos está acabando el tiempo, está zapateando el cronómetro, tenemos que tener hecho el pilotaje de aquí al próximo año, vamos a seguir levantando procesos y viendo posible incorporación de BIM en otros programas. Nosotros hacemos muchas cosas, no solo el DS19, podríamos usar el BIM para muchas cosas, ¿ya? Pero tenemos que ir de a poco. Esto va a necesitar un mandato en algún momento en que la máxima autoridad salga a declarar públicamente que esto se va a pedir, ¿ya? Y esperamos que eso sea en el 2020, que coincide con el cronograma oficial. Vamos a seguir con las capacitaciones de profesionales y vamos a seguir trabajando e invirtiendo en la habilitación y actualización de plataformas digitales para que los distintos servicios puedan hacer esta absorción gradual de esta nueva forma de trabajo. Muchas gracias.